El viernes por la noche en Guadalajara comenzó como cualquier otro. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del departamento en Puerta de Hierro, y el sonido distante del tráfico en la avenida López Mateos creaba una banda sonora familiar. Ana Beltrán, de 29 años, estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Su esposo, Mauricio Solís, había llamado media hora antes diciendo que llegaría tarde de la oficina, algo que se había vuelto rutinario en los últimos meses. Ana no sospechaba nada. Bueno, eso no era completamente cierto. Había pequeños detalles que había elegido ignorar, pequeñas señales que había archivado en un rincón de su mente porque enfrentarlas significaba enfrentar la posibilidad de que su matrimonio de 5 años no era tan sólido como creía. Mauricio llegaba más tarde, sonreía menos, miraba su teléfono con más frecuencia. Pero Ana se había convencido de que todo era culpa del estrés en su trabajo como director de marketing en una empresa de tecnología. Mientras picaba verduras para la ensalada, escuchó el timbre de un teléfono. No era el suyo. Miró hacia la sala y vio el iPhone de Mauricio sobre la mesa de centro, vibrando insistentemente. Él debía haberlo olvidado en la prisa de la mañana, algo inusual en él, considerando que su teléfono era prácticamente una extensión de su mano. Ana se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la sala. El teléfono seguía vibrando. La pantalla mostraba un mensaje entrante. El nombre del contacto era simplemente una inicial, la letra M, con un emoji de corazón rojo. El mensaje era visible en la pantalla de bloqueo, las primeras palabras. Mi amor, ya no aguanto más estas mentiras. Necesito que le digas a tu esposa la verdad sobre nosotros. Esta situación me está... El mundo de Ana se detuvo. Sus dedos, todavía sosteniendo el teléfono, comenzaron a temblar. Leyó el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos devastador. Mi amor, tu esposa, la verdad sobre nosotros. No había código de desbloqueo en ese momento porque Mauricio lo había dejado desbloqueado accidentalmente. Algo que Ana descubriría después era una señal del universo, o quizás del destino, forzándola a ver lo que había estado evitando. Con manos temblorosas, Ana abrió la conversación completa. Lo que encontró en los siguientes 30 minutos cambiaría su vida para siempre. Miles de mensajes, fotografías, videos, una historia completa de una aventura que había durado al menos un año. La mujer se llamaba Mariana. Tenía 23 años. Trabajaba como asistente en la misma empresa que Mauricio. Las imágenes mostraban cenas íntimas, viajes que Mauricio supuestamente había hecho por trabajo, momentos robados en hoteles de la ciudad. Había mensajes donde Mauricio le decía a Mariana que su matrimonio con Ana era un error, que solo estaba esperando el momento correcto para pedir el divorcio, que Ana era aburrida y predecible. Ana se dejó caer en el sofá, el teléfono todavía en sus manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada mensaje era un puñal en su corazón. Cada fotografía era una confirmación de que el hombre con quien compartía su cama, sus sueños, sus miedos, era un extraño, un mentiroso, un traidor. Pero fue cuando siguió desplazándose que Ana encontró algo que transformó su dolor en algo diferente, algo más frío y calculado. Encontró mensajes entre Mauricio y su jefe, Ricardo Guzmán, mensajes sobre una operación de lavado de dinero que estaban ejecutando a través de la empresa. Contratos falsos, facturas infladas, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Cantidades que hacían que Ana se mareara, números seguidos de tantos ceros que parecían irreales. Y había más. Mensajes donde Mauricio y Ricardo discutían cómo manejar a los inversionistas, cómo mantener las apariencias, cómo evitar que la contabilidad interna descubriera las discrepancias. Había documentos adjuntos, PDFs de contratos fraudulentos, capturas de pantalla de transferencias bancarias y correos electrónicos donde discutían sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos gubernamentales. Ana dejó de llorar. Su mente, entrenada por años trabajando como contadora forense antes de casarse con Mauricio y dejar su carrera para apoyar la de él, comenzó a procesar la información con una claridad sorprendente. Esto no era solo una aventura. Esto era evidencia de crímenes federales, fraude, lavado de dinero, corrupción. Con dedos que ya no temblaban, Ana comenzó a tomar capturas de pantalla. Fotografió cada mensaje relevante, cada documento, cada conversación incriminatoria.
Sabía que necesitaba actuar rápido. Mauricio podría darse cuenta en cualquier momento de que había olvidado su teléfono. Trabajó metódicamente, organizando la evidencia mentalmente, mientras la guardaba en su propio teléfono y en una cuenta de correo electrónico que Mauricio no conocía. Tardó casi 1 hora. Cuando terminó, había documentado todo. La aventura con Mariana era casi secundaria ahora. Lo que tenía en sus manos era suficiente para destruir no solo a Mauricio, sino a toda la estructura corrupta de la empresa donde trabajaba. Escuchó el sonido de llaves en la puerta. Mauricio estaba llegando. Rápidamente limpió cualquier rastro de que había estado revisando el teléfono. Lo colocó exactamente donde lo había encontrado y regresó a la cocina. Su corazón latía fuertemente, pero su mente estaba extrañamente clara. Mauricio entró al departamento con una sonrisa cansada. «Hola, mi amor. Perdón por llegar tarde. Fue un día terrible en la oficina». Ana lo miró desde la cocina. Este hombre que creía conocer, este hombre que la había engañado de maneras que ella apenas comenzaba a comprender. «No te preocupes», dijo con una voz que sonaba sorprendentemente normal. «La cena está casi lista. Por cierto, tu teléfono ha estado sonando toda la tarde. Lo dejaste aquí». Mauricio palideció ligeramente, caminando con rapidez hacia la sala. Tomó su teléfono y revisó los mensajes, su expresión transformándose de preocupación a alivio. El teléfono se había bloqueado automáticamente después de un tiempo. No había forma de que Ana hubiera visto nada, o eso creía él. ¿Algo importante?, preguntó Ana manteniendo su tono casual mientras servía la pasta. No, solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es Ricardo, siempre con urgencias de último minuto. Mauricio dejó su teléfono y se acercó a Ana, besándola en la cajilla con una familiaridad que ahora se sentía repugnante. «Huele delicioso. ¿Qué habría hecho sin ti?» Ana sonrió, pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la esposa confiada y un poco ingenua que había sido esa mañana. Era alguien con un propósito, alguien con información, alguien con poder. Cenaron con normalidad, o al menos con la apariencia de normalidad. Mauricio habló de su día, inventando historias sobre reuniones y presentaciones que Ana ahora sabía eran mentiras. Ella asintió en los momentos apropiados, hizo las preguntas correctas e interpretó el papel de la esposa perfecta que Mauricio esperaba. Cuando terminaron de cenar, Mauricio se disculpó para revisar unos correos en su estudio. Lo dejó ir, fingiendo interés en un programa de televisión mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan. No podía simplemente confrontarlo con lo que había descubierto. El domingo por la noche, Mauricio llegó tarde nuevamente. Esta vez, Ana notó un aroma diferente en su ropa, un perfume floral que definitivamente no era el suyo. Él se duchó inmediatamente, destruyendo cualquier evidencia, pero Ana ya no necesitaba más pruebas de la aventura. Lo que necesitaba era asegurarse de que la evidencia del fraude estuviera segura y en las manos correctas. El lunes por la mañana, Ana le dijo a Mauricio que tenía una cita con el dentista. Él apenas levantó la vista de su teléfono durante el desayuno, absorto en alguna conversación que probablemente era con Mariana o con Ricardo, coordinando su próximo movimiento ilegal. Ana condujo su Honda CR-V hacia la cafetería en Tlaquepaque, un lugar pequeño y acogedor donde era poco probable que alguien de su círculo social la reconociera. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, luciendo casi igual que la última vez que lo había visto 3 años atrás, tal vez con algunas canas adicionales en sus sienes. «Ana», dijo Javier, levantándose para saludarla. «Han pasado años, te ves bien, aunque debo admitir que tu llamada me preocupó». Se sentaron y después de pedir café, Ana fue directa al grano. Sacó su tablet y comenzó a mostrarle a Javier las capturas de pantalla que había tomado. Vio cómo la expresión de Javier cambiaba de curiosidad a asombro, luego a algo parecido a la excitación profesional. «Ana, ¿entiendes lo que tienes aquí?», preguntó Javier después de revisar solo una fracción de la evidencia. «Esto no es solo fraude corporativo. Esto involucra contratos gubernamentales, funcionarios públicos, lavado de dinero internacional. Estamos hablando de un caso que podría llevar a docenas de arrestos».
Lo sé, dijo Ana tranquilamente. Por eso vine contigo. ¿Cómo obtuviste esto? Ana le contó la historia del teléfono olvidado, omitiendo por el momento los detalles sobre la aventura de Mauricio. Eso era personal, esto era profesional. Javier se reclinó en su silla, procesando la información. Necesito preguntarte algo importante. ¿Estás preparada para las consecuencias de esto? Tu esposo irá a prisión, su socio también, y tú tendrás que testificar. Estoy preparada, dijo Ana sin titubear. Más que preparada. Hay algo más que necesitas saber. En casos como este, si el cónyuge coopera y proporciona evidencia, hay protecciones legales. No serás considerada cómplice. De hecho, podrías calificar para una recompensa bajo las leyes de denunciantes. Ana no había pensado en eso, pero no era por el dinero. Era por la justicia. Era por recuperar su dignidad, su vida, su libertad de un hombre que la había convertido en una prisionera sin que ella lo supiera. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Ana. Todo lo que tienes, en formato oficial. Necesito que declares formalmente y necesito que sigas actuando normal con tu esposo mientras preparamos el caso. ¿Puedes hacer eso? Ana pensó en todas las noches que había actuado como si nada estuviera mal, todas las sonrisas falsas, todas las conversaciones superficiales. Puedo hacerlo. Durante las siguientes 3 semanas, Ana vivió una doble vida. En casa, era la esposa perfecta y complaciente que Mauricio esperaba. Preparaba comidas, mantenía la taza impecable, sonreía en los momentos apropiados. Pero cada mañana, mientras Mauricio estaba en el trabajo, Ana se reunía con Javier y su equipo de investigadores, construyendo un caso hermético contra su esposo y sus cómplices. Descubrieron que la operación era incluso más grande de lo que Ana había visto inicialmente. Mauricio y Ricardo habían desviado más de 200 millones de pesos en contratos fraudulentos durante los últimos 3 años. Habían sobornado a funcionarios en 5 estados diferentes. Tenían cuentas en bancos de Panamá, las Islas Caimán y Suiza. También aprendió más sobre Mariana. La joven amante no era tan inocente como parecían los mensajes. Ella sabía sobre el fraude. Había participado activamente falsificando documentos y facilitando reuniones entre Mauricio y los funcionarios corruptos. Era cómplice tanto en la traición personal como en los crímenes financieros. Una noche, mientras preparaba la cena, Mauricio llegó a casa inusualmente temprano y con una expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. El corazón de Ana se aceleró. ¿Había descubierto algo? ¿Había cometido ella algún error? «¿Qué pasa?», preguntó tratando de mantener su voz estable. «He estado pensando en nosotros», dijo Mauricio, sentándose en el sofá. «Siento que nos hemos distanciado últimamente. Quiero que sepas que te amo, Ana. Eres lo más importante en mi vida». Las palabras eran bonitas, pero Ana podía ver la mentira detrás de ellas. Sabía que Mauricio le había dicho exactamente lo mismo a Mariana la noche anterior, lo había visto en los mensajes que Javier estaba monitoreando con autorización judicial. «Yo también te amo», mintió Ana, sentándose a su lado. «¿A qué viene esto? Solo quería asegurarme de que lo sepas. Las cosas en el trabajo están a punto de cambiar. Vamos a cerrar el contrato grande que te mencioné. Después de eso, tal vez podamos tomarnos unas vacaciones, solo tú y yo, como en los viejos tiempos». Ana sabía que no habría vacaciones. En 2 días, Javier y su equipo ejecutarían las órdenes de arresto. Mauricio no sabía que estaba viviendo sus últimas horas de libertad. «Me encantaría», dijo Ana apoyando su cabeza en el hombro de Mauricio, sintiendo la repulsión correr por sus venas pero manteniendo la actuación. «¿A dónde piensas que deberíamos ir? Tal vez a la playa, Cancún, Puerto Vallarta, un lugar donde podamos relajarnos y reconectar». Mientras Mauricio hablaba sobre planes de viaje que nunca se materializarían, Ana pensó en todas las veces que él había mentido con la misma facilidad. Todas las veces que había mirado a los ojos y había dicho exactamente lo que ella necesitaba escuchar mientras la traicionaba de maneras que ella apenas comenzaba a comprender completamente. La noche antes del arresto, Ana casi no dormía. Yacía despierta junto a Mauricio, escuchando su respiración tranquila, preguntándose si él tenía idea de lo que estaba por venir. Se preguntó si sentiría culpa, si en algún rincón de su conciencia sabía que había destruido algo bueno, algo real. A las 6 de la mañana del miércoles,
todo cambió. Ana fingió estar dormida cuando escuchó el golpe fuerte en la puerta. Mauricio se despertó bruscamente, confundido. «¿Qué demonios?», murmuró saliendo de la cama y poniéndose una bata. Ana se sentó en la cama, su corazón latiendo fuertemente. Escuchó a Mauricio abrir la puerta, luego voces fuertes, autoritarias. «Mauricio Solís Herrera, está bajo arresto por fraude, lavado de dinero y corrupción. Tiene derecho a permanecer en silencio». Ana se levantó y caminó hacia la sala. Vio a Mauricio esposado rodeado de agentes federales. Su rostro era una máscara de shock e incredulidad. Sus ojos se encontraron con los de Ana. «Ana, ¿qué está pasando aquí? Llama a un abogado, esto es un error». Javier Mendoza entró al departamento mostrando su identificación y una orden de cateo. Sus ojos se encontraron con los de Ana, un reconocimiento silencioso entre ellos. «No es un error, señor Solís», dijo Javier con voz firme. «Tenemos evidencia sustancial de sus actividades ilegales. Su computadora, teléfono y documentos serán confiscados como evidencia». Mauricio miró a Ana nuevamente y en ese momento algo cambió en su expresión. La comprensión comenzó a filtrarse. «Ana, ¿qué hiciste?». Ana se acercó, manteniendo una distancia segura pero lo suficientemente cerca para que pudiera escucharla claramente. «Solo quería mi celular», dijo con voz calmada, «pero encontré algo más. Encontré la verdad sobre quién eres realmente». «Eres una maldita traidora», escupió Mauricio luchando contra las esposas. «Te di todo, esta casa, esta vida, todo». «No», dijo Ana, su voz todavía tranquila pero con un filo de acero. «Tú me diste mentiras, me diste traición, me convertiste en tu taparo mientras robabas y engañabas. Pero esa noche, Mauricio, esa noche, cuando olvidaste tu teléfono, perdiste más que tu matrimonio. Perdiste tu libertad». Los siguientes días fueron un torbellino. La noticia del arresto de Mauricio Solís y Ricardo Guzmán, junto con 8 funcionarios públicos y 3 empleados más de la empresa, dominó los titulares en Guadalajara. Los medios llamaban al caso la operación anticorrupción más grande en la historia reciente del estado de Jalisco. Ana se encontró en el centro de la tormenta mediática. Los reporteros acampaban frente a su edificio, gritando preguntas cada vez que salía. «Señora Solís, ¿sabía usted de las actividades de su esposo? ¿Es cierto que usted fue quien proporcionó la evidencia? ¿Cómo se siente al traicionar a su esposo?». Esa última pregunta le dolió más de lo que esperaba. Traición. Como si ella fuera la que había roto los votos matrimoniales. Como si ella fuera la criminal. Con el consejo de Javier, Ana contrató a un abogado para manejar su imagen pública y proteger sus derechos. También contrató a una empresa de relaciones públicas para ayudar a controlar la narrativa. No era la esposa cómplice que algunos medios querían pintar. Era la denunciante valiente que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Una semana después del arresto de Mauricio, Ana recibió una visita inesperada. Mariana Cortés apareció en su puerta, luciendo pequeña y asustada, sus ojos rojos de llorar. «Señora Solís», comenzó Mariana, su voz temblando. «Por favor, necesito hablar con usted». Ana consideró cerrarle la puerta en la cara. Esta era la mujer que había dormido con su esposo, que había ayudado a destruir su matrimonio. Pero la curiosidad venció. «Tiene 5 minutos», dijo, dejándola pasar pero no invitándola a sentarse. Mariana se quedó parada en la sala, retorciendo sus manos. «Yo no sabía que usted era la que había dado la información a las autoridades. Mauricio siempre dijo que usted no sabía nada, que usted era... Perdón, pero él decía que usted era demasiado simple para entender su negocio». Ana sintió la rabia subir por la garganta, pero la mantuvo bajo control. «¿Y tú? ¿No eras demasiado simple para entender que estabas ayudando a cometer fraude?». Mariana comenzó a llorar. «Yo no quería hacerlo. Mauricio me presionó. Dijo que si no lo ayudaba perdería mi trabajo. Y yo lo amaba. Pensé que si hacía lo que él pedía finalmente dejaría a usted y estaríamos juntos». «¿Y ahora?», preguntó Ana sin simpatía. «¿Ahora que está en prisión y tú estás siendo investigada como cómplice?». «Ahora me doy cuenta de que fui una idiota», sollozó Mariana. «Él nunca me amó, solo me usó, igual que usó a todos. Vine a decirle que lo siento. Siento haber sido parte de esto, siento haberle causado dolor». Ana miró a esta mujer joven,
apenas salida de la universidad, que había creído las mentiras de un hombre manipulador. Parte de ella quería gritarle, echarla, hacerla sentir una fracción del dolor que Ana había sentido, pero otra parte, la parte que había madurado considerablemente en las últimas semanas, sintió algo parecido a la lástima. «Mariana», dijo Ana con voz firme, pero no cruel, «tu disculpa no cambia nada, no deshace el daño, pero espero que aprendas de esto. Los hombres como Mauricio son expertos en manipular, en hacer que las mujeres hagan cosas que normalmente no harían. Coopera con las autoridades, di la verdad, y luego reconstruye tu vida lejos de todo esto». Mariana asintió, limpiándose las lágrimas. «¿Puede perdonarme algún día?» Ana consideró la pregunta. «No lo sé, pero puedo dejarte ir, y eso tendrá que ser suficiente». Después de que Mariana se fue, Ana se sentó en su sala, en el mismo sofá donde había descubierto la traición de Mauricio 3 semanas antes. Todo había cambiado tan rápido. Su matrimonio había terminado. Su vida cuidadosamente construida se había desmoronado. Pero en lugar de sentirse destruida, Ana se sentía libre. Los meses siguientes trajeron el juicio. Ana testificó durante 3 días completos, explicando cómo había descubierto la evidencia, cómo había documentado todo, cómo había entregado la información a las autoridades. Los abogados de Mauricio intentaron desacreditarla, pintándola como una esposa despechada buscando venganza, pero la evidencia era demasiado sólida. Los números no mentían. Mauricio fue declarado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Ricardo Guzmán recibió una sentencia similar. Los funcionarios públicos corruptos también fueron condenados, con sentencias que variaban de 5 a 15 años dependiendo de su nivel de participación. Mariana, quien cooperó completamente con las autoridades, recibió una sentencia suspendida y libertad condicional. Ana nunca la volvió a ver, y estaba agradecida por eso. La casa en Puerta de Hierro fue embargada como parte de los activos obtenidos ilegalmente. Ana no luchó por ella. No quería nada que viniera del dinero sucio de Mauricio. En su lugar, usó el dinero de la recompensa que recibió como denunciante para comprar un departamento modesto en Chapultepec, cerca del centro de Guadalajara. También retomó su carrera. Varias empresas de contabilidad forense la contactaron, impresionadas por su papel en desenmascarar uno de los fraudes corporativos más grandes del Estado. Ana Chevelle eligió un trabajo con una firma boutique que se especializaba en investigaciones de corrupción y fraude financiero. Era exactamente lo que necesitaba. Trabajo significativo que marcaba una diferencia. Un año después del arresto de Mauricio, Ana estaba en su oficina nueva, revisando estados financieros de un caso cuando su teléfono sonó. Era un número de la prisión federal. Consideró no contestar, pero la curiosidad ganó. ¿Aló? Ana. Era la voz de Mauricio, pero diferente, más pequeña, más rota. Por favor, no cuelgues. Yortadela. Yortadela. Ana miró por la ventana de su oficina, viendo la vida bulliciosa de la ciudad abajo. Tienes 2 minutos. Yo. Quería decirte que lo siento. Sé que no significa nada ahora. Sé que el año está hecho. Pero he tenido mucho tiempo para pensar aquí y me doy cuenta de lo que perdí. No el dinero, no la libertad. Te perdí a ti, la única persona que realmente me amó por quien eras. No, dijo Ana con voz firme. No me ames a mí, Mauricio. Tú amabas a la versión de mí que podías controlar, a la esposa complaciente que no hacía preguntas. Esa mujer ya no existe. Lo sé, y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Merecías ser expuesto. No lo hice por venganza, lo hice porque era lo correcto, porque tú y tus socios estaban robando dinero que debería haber ido a escuelas, hospitales, infraestructura. Estaban destruyendo la confianza pública. Alguien tenía que detenerte. Hubo un silencio largo, luego Mauricio dijo: ¿Alguna vez fuiste feliz conmigo? ¿Algo de lo nuestro fue real? Ana pensó en los primeros años de su matrimonio, antes de que Mauricio se involucrara en el fraude, antes de la aventura, antes de que las mentiras se acumularan tan alto que oscurecieran todo lo bueno. Hubo momentos, admitió Ana, pero no eran suficientes para construir una vida. Adiós, Mauricio.
Colgó antes de que él pudiera responder. No tenía más que decirle. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Esa noche, Ana salió con algunas colegas del trabajo. Fueron a un bar en el centro, bebieron vino, rieron, compartieron historias. Una de sus colegas, Patricia, había pasado por un divorcio difícil el año anterior. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Ana. ¿Cómo sigues adelante después de que tu vida explota de esa manera? Ana tomó un sorbo de su vino, considerando la pregunta. Creo que te das cuenta de que la vida que creías tener era una ilusión, y una vez que ves la verdad, por dolorosa que sea, tienes dos opciones. Puedes quedarte atrapada en la traición y la rabia, o puedes decidir que mereces algo mejor. Yo elegí algo mejor. ¿Te arrepientes de haberlo denunciado?, preguntó otra colega. Sé que algunos medios fueron duros contigo. Nunca, dijo Ana sin dudar. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero también la más liberadora. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. Meses después, Ana estaba trabajando en un nuevo caso cuando recibió un correo electrónico de una mujer llamada Carolina. El mensaje decía: Estimada Ana, no nos conocemos, pero quería escribirle para agradecerle. Mi esposo era uno de los contratistas que trabajaba con la empresa de Mauricio Solís. Cuando su fraude fue expuesto, mi esposo confesó que también había participado en algunas de las operaciones ilegales. Fue arrestado y enfrenta cargos menores, pero su honestidad eventualmente lo salvó de una sentencia peor. Lo que usted hizo, su valentía por exponer la corrupción, inspiró a mi esposo a hacer lo correcto. Nuestro matrimonio está siendo probado, pero hay esperanza de reconstruir basado en la verdad. Solo quería que supiera que su acción tuvo un efecto dominó positivo. Gracias por su coraje. Ana leyó el mensaje varias veces, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. No había pensado en las consecuencias más amplias de sus acciones, en cómo su decisión de exponer la verdad había impactado a otras familias, otras vidas. El mensaje de Carolina le recordó que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero puede crear cambios que van más allá de lo que imaginamos. 2 años después del arresto de Mauricio, Ana estaba en una conferencia de contabilidad forense en la Ciudad de México. Había sido invitada como panelista para hablar sobre ética profesional y la importancia de los denunciantes en casos de corrupción. Mientras esperaba su turno para hablar, un hombre se acercó. Era alto, de unos 40 años, con ojos amables detrás de lentes con montura de metal. ¿Ana Beltrán?, preguntó con una sonrisa. Soy Diego Ramírez. Escuché tu presentación en la conferencia del año pasado en Monterrey. Fue increíblemente inspiradora. Ana sonrió, extendiendo su mano. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy abogado corporativo, especializado en compliance y gobierno corporativo. Trabajo ayudando a empresas a implementar sistemas para prevenir el tipo de fraude que descubriste. Hablaron durante el descanso, descubriendo que tenían mucho en común. Diego también había pasado por un divorcio difícil, también había reconstruido su vida y carrera desde cero. Intercambiaron números, prometiendo mantenerse en contacto. En los meses siguientes, Ana y Diego se hicieron amigos. Se enviaban mensajes sobre casos interesantes, compartían artículos sobre desarrollos en leyes anticorrupción. Ocasionalmente se encontraban para café cuando sus viajes de trabajo coincidían. Ana no estaba buscando una relación. Todavía estaba sanando. Todavía estaba encontrándose a sí misma. Pero la amistad con Diego era cómoda, sin presión, genuina. Una tarde, mientras tomaban café en una terraza en Guadalajara, Diego dijo: ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas? No la decisión de denunciarlo, sino ¿te preguntas cómo habría sido tu vida si nunca hubieras encontrado ese teléfono? Ana contempló la pregunta.
mirando hacia la ciudad que ahora sentía verdaderamente como su hogar. A veces, admitió, pero luego me doy cuenta de que esa vida era una mentira. Prefiero la verdad difícil a la mentira cómoda. Y creo que encontrar ese teléfono no fue un accidente. Fue el universo dándome una salida que no sabía que necesitaba. Eres increíblemente fuerte, dijo Diego con admiración genuina. No me sentía fuerte en ese momento. Me sentía aterrada. Pero creo que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Ana se dio cuenta de que era genuinamente feliz. No la felicidad superficial que había sentido durante su matrimonio, basada en mantener apariencias y evitar conflictos, sino una felicidad profunda que venía de vivir auténticamente, de hacer trabajo significativo, de estar rodeada de personas que la valoraban por quien realmente era. 3 años después de aquella noche que cambió todo, Ana estaba en su departamento preparando la cena cuando su teléfono sonó. Era Javier Mendoza. Ana, pensé que querrías saber. Mauricio Solís presentó una apelación. Fue rechazada. Su sentencia se mantiene. Ana sintió una ola de alivio. Había habido una parte de ella que temía que él encontrara alguna laguna legal, alguna manera de salir. Gracias por informarme, Javier. Hay algo más. Él pidió específicamente que no te contactáramos más con actualizaciones sobre su caso. Dijo que necesitabas seguir adelante sin que él fuera una sombra en tu vida. Ana se sorprendió. Tal vez después de 3 años en prisión, Mauricio finalmente había desarrollado algo parecido a la decencia. Aprecio eso, dijo Ana. Tú también mereces seguir adelante, Ana. Has hecho un trabajo increíble estos años, no solo en tu carrera, sino en reconstruirte. Estoy orgulloso de ti. Después de colgar, Ana se quedó mirando su reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que miraba hacia atrás era diferente de la que había sido 3 años antes. Más fuerte, más sabia, más completa. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso, ella. El timbre sonó. Era Diego, llegando para la cena que habían planeado. En algún momento del último año, su amistad había evolucionado en algo más. Nada apresurado, nada forzado, solo una conexión genuina entre 2 personas que habían sido rotas y se habían reconstruido. «Hola», dijo Diego, besándola suavemente en la quejilla. «Huele delicioso. ¿Qué estás cocinando?» «Lasaña», dijo Ana, sonriendo. «La receta de mi abuela». Mientras cenaban, hablando sobre sus días, sus planes para el futuro, Ana se dio cuenta de que esta era la vida que merecía. No perfecta, pero real. No sin cicatrices, pero auténtica. Había comenzado con ella simplemente queriendo su celular, con un teléfono olvidado en una mesa de centro. Pero ese momento había desencadenado una transformación completa. Mauricio había perdido más que su matrimonio esa noche. Había perdido su libertad, su reputación, su futuro. Pero Ana, contra todo pronóstico, había ganado. Había ganado su independencia, su integridad, su vida. Y mientras miraba a Diego a través de la mesa, viendo la admiración genuina en sus ojos, supo que también había ganado algo más, la posibilidad de un futuro construido sobre la verdad, no sobre mentiras. Un futuro donde no tenía que ser la versión de sí misma que otros esperaban, sino simplemente ser quien realmente era. Esa noche, después de que Diego se fue, Ana se sentó en su balcón mirando las luces de la ciudad. Recordó las palabras que le había dicho a Mauricio durante su última conversación telefónica. Lo hice porque era lo correcto. Y era verdad. Pero también lo había hecho por ella misma, por la mujer que merecía algo mejor que mentiras y traición, por la mujer que había descubierto su propia fuerza en el momento más oscuro. El teléfono de Mauricio, olvidado en esa mesa de centro, había sido más que solo un dispositivo. Había sido una llave que abrió una puerta que Ana ni siquiera sabía que estaba cerrada. Una puerta hacia la verdad
hacia la libertad, hacia una vida que finalmente era completamente suya. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de Guadalajara, Ana sonrió, porque sabía que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil, no la decisión cómoda, sino la correcta. Y eso hacía toda la diferencia.